Hola con todos, yo soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica y directora de proyectos psicológicos del Centro Resurgere. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela para Padres de Ecuador Un Solo Corazón. Hoy vamos a ver un tema muy importante en la adolescencia: sexualidad, embarazo adolescente y una sexualidad sana. La adolescencia cubre entre los 12 y 17 años en nuestro módulo y para este tema hemos invitado al asesor terapéutico familiar Juan Arturo Crespo, miembro del equipo terapéutico del centro. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marcia, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí con un tema tan importante. Para comenzar vamos a hacer un momentito de respiración para ayudarnos a recibir el mensaje que hoy vamos a darles. Les invito entonces a que hagamos un momento de respiración profunda. Y el fin es intencionalmente enviar el oxígeno a nuestras tres partes importantes que se involucran en una reflexión profunda. Porque como hemos dicho, nosotros somos seres integrados, cuerpo, alma y espíritu, y es bueno que todo nuestro ser se comunique, se conecte para poder recibir una verdad que es muy importante para nuestra vida. Entonces vamos a respirar profundo, vamos a inhalar y luego a expirar. Y lo vamos a hacer de manera rítmica, intencionalmente enviando el oxígeno a nuestras partes, el estómago, el cerebro y luego a nuestro corazón. Vamos a comenzar entonces, vamos a inhalar conscientemente, profundamente, y vamos a enviar el oxígeno a nuestro estómago, que es donde normalmente recibimos nuestras emociones y sentimos cuando hay algo que nos afecta o nos alegra. El estómago es el primero en enterarse. Vamos a respirar profundamente. Inhalemos. 1, 2, 3. Y ahora vamos a expirar suavemente. Hacemos lo mismo pero ahora pensemos en nuestro cerebro. Allá vamos a enviar el oxígeno por nuestra decisión. Hagámoslo intencionalmente y pensemos en que nuestra cabecita necesita aliviarse de tantas tensiones. Vamos entonces a inhalar en 3 tiempos. 1, 2, 3. Y vamos a expulsar el aire de nuestros pulmones suavemente. Y ahora, pensando en nuestro corazón, vamos a enviar el oxígeno hacia allá para que el corazón se nos tranquilice, se nos aquiete y podamos recibir esta buena noticia para ustedes. Vamos a inhalar en 3 tiempos también. 1, 2, 3. Y vamos a expulsar el aire suavemente. Listo. Seguro nos hemos sentido mejor. Comencemos entonces con este tema. Muchas gracias, Juan. Empecemos hablando sobre el embarazo en la adolescencia. Introdúcenos un poco en este tema, Juan. Vamos a tratar este tema que es de mucho interés, teniendo claro que la adolescencia se inicia a los 10 años más o menos, y se considera adolescente a una persona hasta los 19. En las niñas se inicia en el momento de la primera menstruación. Y entonces el embarazo, como es el tema nuestro, en embarazo en la adolescencia, se lo considera en este periodo entre 10 y 19 años, luego de la primera menstruación, o en niñas que todavía mantienen una relación de dependencia en casa. Porque puede ser que hasta los 18 o 19 años una niña esté en casa todavía. Entonces se considera embarazo adolescente todavía en esa época, que todavía hay vida de dependencia, de familia. Con esto, al no ser una época en donde
la mujer ha tomado una decisión de salir de su casa, casarse y tener un embarazo, se considera verdaderamente un problema. No es algo, digamos que es algo natural que una mujer se embarace, pero al hacerlo en esa primera etapa de su vida, el término adolescencia significa un proceso de cambio todavía en la psicología, en la biología, en todo el organismo femenino y mucho en la psicología también de la niña. Pero normalmente significa que hay problemas, porque una niña que se embaraza en esa época significa que hay un desorden en su propia existencia. Es causa de un desorden, de un algo que no debió haberse dado. Entonces el embarazo de la adolescencia conlleva riesgos, muchos riesgos, y de eso tú seguramente lo conoces mucho. Hay riesgos médicos, porque la mujer recién no completa todavía su desarrollo orgánico en todo su aparato reproductor. Sabemos que todo ser humano alcanza la madurez de sus órganos sexuales hasta los 18 años. La biología completa declara que el hombre o la mujer somos seres maduros sexualmente hasta los 18 años. Entonces, si el embarazo se da en los primeros años inmediatamente después de la primera menstruación, hay mucho todavía que ese cuerpo femenino necesitará madurar. Hay riesgos médicos como infecciones, aparte de lo que significa el desorden de cómo pudo haber alcanzado el embarazo. También existen infecciones en la persona. También hay posibilidad de partos prematuros justamente por esa insuficiencia orgánica que puede estar teniendo, un problema hormonal o de todo tipo orgánico que puede tener la niña. Se puede producir el aborto, vivir ya, sufrir un aborto, porque eso, y en esos primeros años puede producir una esterilidad permanente. O sea, la mujer puede puede producirle por el mal manejo del aborto. Ya veremos más adelante cómo el aborto aparece como una solución en la edad. Se cree que es una solución, entre comillas, a la edad en la adolescencia. Y entonces las niñas están expuestas a muchas realidades muy dolorosas porque se practican el aborto de manera clandestina. También puede darse una situación de anemia, de desnutrición, justamente porque son organismos que todavía están en transición, entre otros. O sea, el embarazo adolescente trae realmente problemas humanos a la persona que lo sufre, que lo vive. También hay otras implicaciones de tipo socioeconómicas, psicológicas, socioculturales, afectando también el propio desarrollo de la niña, también en su salud mental, en sus relaciones familiares. O sea, se podría decir que en todos los ámbitos el embarazo adolescente tiene su repercusión negativa. En su educación también. Así es. ¿Por qué crees que se da el embarazo adolescente? Hoy hay mucha promoción de lo sensual. Hay demasiada información y poca educación, poca formación en el aspecto de la salud sexual y reproductiva. Hoy se manifiesta simplemente el hecho de que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo y para exhibirlo, para mostrarlo y para vivirlo como desee. Entonces expone a las niñas y adolescentes a un mundo que simplemente viven de la experimentación y no de la formación. Entonces falta información, no permite mucho en la sociedad actual que se forme realmente a la persona y más bien se expone a experiencias que luego lamentarán. También hay violencia intrafamiliar, o sea, la situación de las familias ahora, hay realidades en donde exponen a los adolescentes a salir de sus casas, justamente por la situación en que viven dentro de casa. Los adolescentes salen de su casa y se exponen a amigos, a gente que los acoja en situaciones totalmente desordenadas o
o de faltas de cariño a ellos. También hay mucho, lo que digo, la presión de grupo. Hoy, ahora se habla mucho de los amigobios, de los novios, de lo que significa esta presión que siempre ha habido del adolescente está para vivir experiencias fuertes constantemente, y sabemos también que es la edad en donde los grupos, los amigos son lo más importante para los adolescentes. Dejan de ser hijos de casa que se dejan, que les gusta estar en casa con sus padres, para hacer de los amigos lo más importante en sus vidas. Entonces existe mucha presión de parte del grupo social en donde se mueve. Se diga la violencia sexual y el abuso, que hemos hablado ya en otros podcasts, de lo que es la realidad de cómo los hijos pueden estar puestos en manos de parientes cercanos, de amigos, y están viviendo violencia sexual y abuso sin que los padres puedan caer en cuenta de ello. Están muy expuestos a eso. Y también la falta de un proyecto de vida. Y hay muchos estereotipos que ahora se viven, que es la mujer está llamada en esto de que es dueña de su cuerpo y demás, que se expone mucho más, hay mucho más agresividad de parte de la mujer hacia conductas de autosuficiencia que las expone a situaciones en donde quedan a merced de muchachos, de amigos, de experiencias, de situaciones que no pueden controlar. Quisiera un poco meterme en este detalle que nos implica a todos, que es la violencia intrafamiliar. Es un mal que, sabiendo que estamos en escuela para padres, nosotros podemos, los mismos padres, podemos ser causantes de que esta situación se dé en nuestros hogares, cuando llevamos nuestra casa como si los papás viviéramos seguros de que todo lo que está pasando ahí dentro lo controlamos nosotros los papás. Y la mala relación de la pareja, marido y mujer, puede llevar a situaciones de agobio de parte de los hijos. Y también cuando los padres no están para entender a sus hijos en su situación de tránsito, porque ellos están en la adolescencia y hay cambios verdaderamente importantes en ellos, en su comportamiento, y pueden llevar a los padres a no entender qué pasó con los hijos, en su manera de actuar, y ahí entran ellos en el hecho de que antes eran niños sumisos, obedientes, y de repente ellos ya no están para obedecer y demás. Los papás muchas veces no están para entender lo que ha pasado y exigen de los hijos que les obedezcan y punto. Y entonces existen situaciones de verdadera confrontación de padres contra los hijos, y los hijos se desaniman de seguir estando en casa. Entonces la violencia intrafamiliar es uno de los más de las causas de mayor exposición o para poner en peligro al adolescente que encuentra en otros lugares lugar de acogida, de respeto, de que alguien la quiera si la quiera, porque en casa no vive eso. Entonces es una violencia penosa que se da en nuestros medios, especialmente en donde no hay ese entender, no hay ese deseo de entender realmente cuál es la situación de lo que es la adolescencia en nuestros hijos, de lo que producen ellos en su comportamiento, en su adaptación con el medio y en su transición que tienen hacia una autonomía, porque uno pasa de la niñez, que es totalmente papás dependiente, a comenzar a ser ya personitas que comienzan a plantar las bases después de la independencia que vendrá en su juventud. Entonces la transición es indispensable, saludable, pero si los padres no estamos dispuestos a aceptar ese cambio, puede haber muchos malos entendidos que llevan a la violencia en casa. Otra cosa que me parece importante dentro de lo que es el ambiente familiar que estás mencionando, Juan, es la falta de formación que hoy existe en los hogares con respecto a estos temas de la sexualidad, de la educar en el amor verdaderamente, porque qué diferente fuera si los chicos comprendieran por parte de sus padres mismos que todo en la vida tiene un tiempo y todo debe irse dando poco a poco también en el desarrollo normal y natural que va dando
la personalidad, la persona completa en sí, el ser humano. Así como hay un desarrollo físico, hay un desarrollo psicológico. Y para poder vivir procesos propios de cada edad, es importante prepararse también respetando la naturaleza, en el sentido de que para vivir la experiencia del amor, no estamos hablando de genitalidad ni de sexualidad, es necesario que haya un paso de madurez donde se pueda asumir verdaderamente el amor. Y en esta educación para el amor que muchas veces falta, simplemente se usa la genitalidad, que es la complacencia del cuerpo o de los impulsos nada más, que sin una formación por detrás, una formación para la felicidad, una formación para que seamos el día de mañana, nuestros hijos sean personas felices y completas, capaces de dar esa felicidad a sus propios hijos también o a su propio hogar. Sí falta, sí hay este vacío, este hueco de esta formación sana que debe haber en las familias que prevendrían el embarazo adolescente, porque habría de alguna manera un cuidado mayor responsable de los propios adolescentes frente a situaciones que mejor no enfrentan todavía o que pueden venir después. Pero por supuesto hay muchas otras variables, como tú dices, el abuso, una violación u otras cosas que pueden causar este embarazo adolescente, pero que de alguna manera tenemos que buscar la manera de prevenirlo o de buscar las mejores soluciones. Sí, pero a veces, Marcia, pasa que a pesar de la formación de casa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, está dada la presión social. Y uno tiene que estar preparado para los errores de los hijos, porque muchas veces lo que tú has formado muy dedicadamente como madre y como padre, existe el medio ambiente en donde los hijos están expuestos también a mejores criterios. Y la presión de grupo es importante. Por eso es que hemos tratado en charlas anteriores de lo que significan los límites. Dentro de esa formación no solamente debería darse de una sexualidad sana, como tú has mencionado, sino también de lo que es el respeto de sí misma y lo que significa el sentido del orden, de la obediencia, del sentido de lo que es los valores morales que tú como padre y madre has sembrado en tus hijos, para que sepan ellos que el valor del criterio del papá y de la mamá cuando están fuera de casa tienen una razón de ser, ¿me explico? Entonces, porque muchos los amigos ahora te traen otro tipo de pensamientos que vienen de otras casas. Y si el hijo o la hija no está claro en ese tipo de cosas, se dejan llevar por lo que está de moda, que es, hoy me ha impresionado conocer esto de cómo las niñas ahora están muy dispuestas y abiertas al sexo, a las relaciones sexuales ocasionales, circunstanciales, simplemente porque de esa manera saben que llegan y pueden enamorar o atraer a un muchacho. Algo que todo el mundo creo que conoce es el hecho de que cuando un hombre quiere tener intimidad con una mujer y la mujer no sucede. Pero cuando una mujer quiere y el hombre es el que no, es muy difícil que el hombre se resista al deseo de una mujer. Por eso es importante que el hombre en nuestra sociedad, un muchacho, sepa también decir que no porque se deje llevar, no porque no sea menos hombre, no porque eso disminuye su hombría, sino porque tiene valores en su corazón que lo lleva a decir no, porque no está bien en la edad de la adolescencia. Eso llegará el momento en su propia madurez que decidirá en su matrimonio hacerlo, pero el punto está en que muchos de los niños, los muchachos en esta época se dejan llevar simplemente por las hormonas, sin responsabilidad, más allá de lo que los papás los hayan formado en casa. Y ese ejemplo de padre y madre, como hemos hablado, también es tan importante, de que lo que se dice en casa se viva en casa. No solamente sean palabras, sino realidades que se viva en la circunstancia de la familia. Cuando se habla de violencia sexual, también se habla de los riesgos de embarazo, porque hay violencia sexual. Tú conoces que es el tema de cómo están expuestos en este tiempo en un estímulo constante, en una sociedad sexualizada.
Y eso habla de cómo la violencia sexual es cuando nuestros hijos van a una fiesta y se exponen a los vaciles que ahora se habla. Hombres y mujeres están expuestos a simplemente personas que puedan entrar a dominar sus vidas y llevan a experiencias lamentables de violencia, ¿no? Porque violencia sexual no solamente es una violación, sino todo lo que signifique atentar contra la persona en su sexualidad en general, que la someta. Entonces, en un mundo en donde la vida de la familia, que puede ser extendida hacia círculos muy permisivos, la misma familia se puede volver, o sea, la familia extendida se puede ser un ambiente de mucho riesgo para nuestros hijos. Y uno cree, y en eso es bueno que todos los padres estemos conscientes de que no necesariamente la familia de uno extendida, la familia política, es un lugar seguro para nuestros hijos. Y uno tiene que tener claro y llevar a los hijos también al hecho de que deben cuidarse y estar juntos. En mi vida personal tuvimos el gusto de ver cómo nuestros hijos crecieron juntos con un grupo de muchachos de su propia edad, y luego ellos salían juntos a donde iban, a discotecas, a fiestas y demás. Y este grupo de nuestros hijos creció seguro porque los hombrecitos cuidaban a las mujeres y las mujeres a los varones. Y valoraron tanto su propia amistad que no se dieron cuenta realmente de que las amistades cuidadas por ellos, o sea, ellos mismos se cuidaban y sabían que era verdaderamente una amistad, sabiendo valorar con quienes se llevan. Entonces yo estoy seguro que mis hijas y mi hijo estuvieron siempre cuidados por un grupo humano que se amaba verdaderamente como hermanos, pero siempre conscientes de que estaban en un mundo agresivo. Tanto que cuando mi hija tuvo que viajar, ella sintió ahí la ausencia de su novio, que la cuidaba siempre, y también de todo el grupo humano, de que como ir a una discoteca en Estados Unidos, ella sintió la ausencia verdadera de lo que significa la tranquilidad de estar en grupo. O sea, si tú enseñas a tus hijos a valorar tus verdaderos amigos, puedes confiar y protegerte con lo que Dios te ha dado en la vida, la familia te ha dado. Sí, sí, definitivamente es los frutos buenos de sembrar valores, en definitiva, es lo que nos ayuda a nosotros como padres, como para garantizar un poco las variables, aunque no sean controlables todas, de lo que ocurre afuera, de las ideas que vienen en el mundo, de muchas cosas y confusiones, particularmente hoy en día que hay ideas de todo tipo. Sin embargo, yo te digo con pena, Juan, muchas veces sí yo he visto padres que llegan a tal vacío o irresponsabilidad, no sé cómo mejor llamarlo, de que no les enseñan a sus hijos nada más que usar preservativos o anticonceptivos, más que formarlos, más que enseñarles lo que significa el camino del amor, o formarlos en lo que significa la búsqueda verdadera de su felicidad, o lo que significa darle valor a su vida, darle sentido a su vida, que ahora también debe ser parte, pero absolutamente necesaria, de la formación de los hijos, aún desde pequeños, como hemos dicho en otros podcasts, a través de frases que vamos sembrando valores importantes. Ecuador, un solo corazón, que es el programa donde está metida esta escuela para padres, de eso se trata, de lograr aportar un poquito, un granito de arena a que en nuestro país volvamos a aquellos valores nucleares que se han perdido en tantos ambientes y que definitivamente estructuran una sociedad, que son la base de una familia y de una sociedad. Entonces, como te digo, también desgraciadamente sí se ve mucho este vacío en los propios padres de su propia formación, como para formar a sus hijos, como si la sexualidad fuese solamente enseñarles cómo cuidarse para no quedar embarazados, y no necesariamente es algo que se consigue, porque si en una vida desordenada vas a conseguir muchas heridas, vas a conseguir faltas de autoestima, vas a conseguir traumas de relaciones que no estaban preparados para tener seriamente,
por la propia inmadurez que es propia de la adolescencia y que es necesario esperar en todos los tiempos a que las cosas se den bien. Entonces sí me parece importante en esta escuela para padres que enfaticemos un poco que debemos formar en valores, que debemos formar en lo que es verdaderamente importante para la sana formación de un ser humano, para que su personalidad sea sana. Yo creo que es más fácil, quizás a través de darnos cuenta de tanta problemática social, de que hay algo que nos está faltando y que ese algo puede estar dado también desde los propios padres. Y simplemente en la adolescencia llega un momento en que los padres ya no controlan y dejan que las cosas pasen y simplemente están para decir, ¿sabes qué? No te olvides del preservativo o del anticonceptivo y nada más. Cuando hemos hablado de límites, hemos hablado de estructura, cuando realmente se debe empezar para prevenir el embarazo adolescente, se debe empezar desde antes y como siempre desde aún cuando no se ha hecho, siempre hay otra oportunidad en la pubertad, en la misma adolescencia para formar, para volver a enseñar cuál es el camino a tu propia felicidad, cuál es el sentido que tienes que encontrar en tu vida o de qué manera tienes que tener una meta verdadera, algo que te encamine hacia lo que tú quieres y consideras que es plenitud en tu vida. Y estas cosas vienen del hogar y vienen de los padres, que también deben de que los padres tengan verdadera responsabilidad de la conciencia que hay que adquirir para ayudar a los hijos, especialmente en esta época complicada que para los padres puede ser la adolescencia. O sea, realmente hay tantas cosas que uno debe abordar. Sin embargo, el cómo solucionar los problemas del embarazo adolescente ya es meternos en el campo de las soluciones, pero cómo prevenir el embarazo adolescente debería ser para los padres fundamental, para que en medio de la vorágine del mundo, en que los chicos tienen que defenderse solos el día de mañana, puedan hacerlo verdaderamente, ¿no? De verdad, cuanto tú dices, Marcia, es fundamental. Y de eso justamente quería decir algo más, pero tú lo has dicho muy bien. La verdad está en que debe haber en la familia, simplemente subrayar lo que has dicho, un criterio, una formación, un proyecto de vida que debe partir de los padres sobre lo que significa la formación de los hijos. Y eso significa tener claro en los hijos que un embarazo debe darse cuando físicamente o de manera integral la persona esté en capacidad de asumir un embarazo, ¿sí? No es simplemente, como tú has anotado, genitalidad, placer sexual, experiencia placentera y punto. El cuerpo, tanto el cuerpo de la madre o del muchacho que ha embarazado, como el niño que viene, porque estamos hablando de embarazo, deben ser traídos en un momento en donde el ser humano esté maduro para llevarlo, para enfrentarlo, para encaminarlo en la vida. Y para eso, como tú bien lo has dicho, uno tiene que aprender a vivir en castidad, que no es solamente un valor cristiano, sino es una actitud en la vida, de lo que significa caminar con orden y pureza en el cuidado propio, de cuidar su propia vida sexual. No es un tema anticuado que ha pasado de moda, sino más bien la castidad es una decisión libre de una persona en decir, pongo orden, tengo un proyecto de vida, quiero hacer esto en mi vida y quiero alcanzarlo de esta manera. Y hoy nuestros muchachos, o en general la adolescencia, lo único que busca es el aquí y el ahora sin prever un futuro. Y nada más que es como cuando uno tiene un celular y ha salido uno nuevo, uno va y lo adquiere. O sea, todo es un mundo de consumo que no lleva a la persona a darse cuenta de lo que tiene, sino solamente el deseo de satisfacerse. Entonces, bien has dicho, y subrayo nada más, en que en las manos de los padres está justamente el que se evite, o en la formación de la familia, el que se evite estos embarazos adolescentes o inmaduros de muchachos que van creciendo solamente, que tienen un cuerpo
lleno de hormonas y deseos de experiencias, pero con un cerebro que no sabe manejar y un corazón que no decide sobre lo mejor. Un algo particular que es la como influencia cultural, familiar o del medio, es lo que desde siempre, generación pasada y todo, hemos oído esto de que los padres, nosotros los hombres, eh, tenemos esta equivocada idea de que nuestros hijos tienen que foguearse antes del matrimonio. Y mucho se piensa, es casi como un mandato de parte de un papá que le diga al hijo que es tiempo de que conozca a una muchacha y sexualmente hablando, ¿no? Y es el que le sugiere como tú mencionabas, los preservativos y lo que significa conocer a una mujer sexualmente. Ideas totalmente equivocadas de lo que significa hacer que el sexo aparezca en la vida de los adolescentes como cuando uno manda a un hijo afuera del país para que aprenda a ser maduro y a valerse por sí mismo. O sea, uno tiene sí que en su edad a los muchachos darles la oportunidad de que se independicen de casa y tener un año de experiencia, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es totalmente equivocado el creer que un hijo debe tener una experiencia sexual como si fuera irse a la conscripción o aprender a hacer una escuela de jardinería o lo que sea, para prepararse en algún oficio. No. El sexo en el hombre y en la mujer es sagrado, es algo que va con la persona, en el desarrollo mismo y en la forma como la persona se orienta en la vida. Y en el momento en que el cuerpo solamente se transforma en un objeto de conocimiento, de placer, estás tocando tu corazón y tu vida y tu sexualidad se desordena. Y entonces los muchachos desde temprana edad lo único que van a buscar y buscarán y encontrarán es placer. Porque uno justamente tiene que domar en la vida, en el sentido como te hablaba hace un rato de la castidad, es proyectar tu vida en un ser integrado como somos nosotros. Nosotros no solamente somos un cuerpo, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, también nuestra emocionalidad y nuestro ser interior tiene que ser cuidado. Y mucho de si tú le acostumbras a tu cuerpo a tocar el placer, a experimentarlo, de ahí vienen todos los vicios después, las adicciones, y que te llevarán a querer tenerlos de manera permanente. Entonces, por eso es muy equivocado de parte de los padres creer que los hombres, especialmente se ha dicho siempre, estemos preparados para luego el matrimonio. No. El hombre, mientras menos experiencias sexuales o ninguna la tenga y solamente esté formándose para el amor, o sea, para amar a una mujer como debe ser, cuidándola, respetándola y dispuesto a cuidar de ella por el resto de su vida, entonces el hombre será de una sola mujer y buscará realmente la felicidad al formar a los hijos como debe ser. O sea, es una concepción nueva, digamos, como volver a los valores fundamentales de la vida, que es no hacer del cuerpo la instancia de todos los placeres, no complacerse, lo que hablábamos hace unas podcasts de los límites, que es saber que el cuerpo, el rato que tú lo llevas a tu cuerpo a desear solamente placeres, todo lo que significan valores se quedan a un lado, porque primarán lo que son las adicciones. Claro, solamente te completo que hoy por hoy uno escucha ya, y te digo por casos cercanos que yo he visto, que ya no se trata solamente de los varones. O sea, también las niñas, vivimos en un mundo de este libertinaje, más que decir libertad, donde las mamás optan por, a ver, tengo que enseñarte cómo tienes que evitar el embarazo, sin enseñar verdaderamente lo importante que es. Tengo que enseñarte a cuidar el corazón. Tengo que tratar de enseñarte cómo puedes prevenir heridas en el futuro. Tengo que enseñarte cómo debes poner estos límites de los que hemos hablado, por respeto a los demás y por respeto a ti misma. Y todas estas cosas ayudan porque tú y yo conocemos, Juan, cuántos problemas psicológicos graves hay por malas relaciones inmaduras que han tenido de adolescentes.
y que arrastran también toda su vida porque no las resuelven. Cuando todas estas cosas se podrían prevenir si hubiera una vida de orden, o en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces, sí son problemas que podrían tener la solución desde la prevención misma. Hablemos un poco ya dentro de los problemas del embarazo adolescente. ¿Cómo ves tú las diferencias culturales, sociales, entre la paternidad y la maternidad adolescente? Tradicionalmente se le ha dado al hombre menos espacio para las responsabilidades, como que el hombre en su forma simplemente se ha encaminado hacia el placer. Y cuando hay un embarazo, normalmente la que sostiene esa decisión y esa vivencia es la mujer. Entonces hay mucho que las niñas suelen verse solas en la situación. Las mujercitas en esto se ven solas, y tan solas que pueden tomar decisiones, porque pueden sentirse tan solas como abandonadas de sus padres también. Y los muchachos se desentienden de la situación. O sea, es un problema social, cultural de nuestro medio, que es el hombre no asume lo que ha ocasionado. Entonces, hay una gran diferencia entre el sentimiento en la adolescencia de la paternidad y la maternidad. El hombre no se... Justamente hablábamos un rato de lo que es cuánto en el adolescente te das cuenta de lo que ha sucedido contigo. Hay mucha irresponsabilidad todavía en el muchacho y en la mujercita, ¿sí? Entonces, hay diametrales maneras de reaccionar ante un embarazo adolescente en un hombre y una mujer. La paternidad es algo que le queda muy grande al hombre hasta que no asume realmente una actitud que le viene con la edad, que le viene con la profesión y demás. La maternidad es algo mucho más instintivo en la mujer. La mujer asume a su bebé de una manera inmediata, digamos. A menos de que esté llena de miedos y demás, normalmente la mamá acoge a su bebé porque lo siente. El hombre, para nosotros los hombres, la paternidad es siempre algo externo, que más es... Y el hombre también puede en la adolescencia llenarse de miedos y cosas y no asume la responsabilidad. Entonces, por eso me parece que hay una gran diferencia entre uno y el otro. Yo creo que también la importancia del diálogo en los adolescentes es de los padres, no perder la conexión con ellos, luchar por esa conexión es importante. Sin embargo, es una época donde los adolescentes no están mucho para escuchar, o sea, para hablar con los padres sobre estos temas. ¿Qué podríamos decirles a los padres para ayudarlos en cómo abordar temas difíciles con los adolescentes? Sabes que he podido hablar con profesoras de colegios de chiquitines y se han impresionado de ver cuánta inmadurez hay de parte de los padres jóvenes con respecto a la crianza de sus más chiquitos. Como la falta de un criterio de educación sexual, por ejemplo, ahora que siempre ha sido tan importante. Debería haber realmente una educación sexual para que haya entonces una sexualidad saludable. Pero muchos de los muchachos que ahora procrean niños chiquitos, o sea, hombres y mujercitas, es como que el cuerpo está hecho para vivir lo que tenga que vivir. No hay esta idea de educación para el amor, como mi esposa lo decía. Es más una experiencia genital. Entonces sí, se debe, como tú anotabas hace un rato, debería haber en los hogares un proyecto de formación. Yo he oído a hombres que ahora vienen al centro para revisar sus vidas, de que sus padres nunca les hablaron de sexo. Y esto es cultural desde hace generaciones. Es un tema tabú que se ha manejado, yo creo que hasta el día de hoy. Son nuevas generaciones que confían al internet que el hijo se forme. Entonces sí tiene que haber una decisión de parte de los padres mucho más madura de hablar de una sexualidad clara. Un sacerdote amigo me decía
que hoy se puede hablar con una niña de 12 años lo que antes se hablaba con una mujer de 18. Porque hay tanto conocimiento que tiene ahora una niña de 12 que ya no tenemos por qué tener susto de la información que tenga. Hay que abordar el tema desde muy temprano con nuestros hijos. Un buen consejo definitivamente es que más allá del tabú que pueden sentir o la falta de costumbre de hablar con los hijos, tienen que ser absolutamente claros, simples y directos. Y esto, qué bueno fuera que los padres se lo repitieran a sí mismos, que de sexualidad y de todos estos temas que finalmente son naturales deben ser absolutamente claros, directos y sencillos para hablarlos, para romper ese tabú precisamente del que tú hablas, ¿no? También no hace falta decirle, hijo, quiero hablar contigo, vamos a tener una reunión importante, porque tanto el papá como el hijo salen corriendo. Es el hecho de que hay que aprovechar la cotidianidad para hablar. O sea, el tema sexual ya está tan abierto ahora que es bueno que los padres se dispongan a hablar con la misma naturalidad, como tú bien anotas. También es importante ponerse en el lugar, en los zapatos del adolescente, de la situación que se vive ahora. Ponerse en el lugar del adolescente desde su posición. Es bueno que los padres aprendan a ser más pedagógicos, que lleven esa información de una manera mucho más acogedora para los hijos. No desde el no porque no, sino desde una realidad de entendiendo la circunstancia que ahora se vive de mayor exposición. Los padres tienen que ser también más conocedores del mundo en que se mueven los hijos. No podemos educar a nuestros hijos del siglo XXI como hacían nuestros abuelos, y bajo advertencias y negaciones y demás, sino más bien conocer el mundo en que se ha dado. Tú mismo me decías muchas veces que para guiar a tus hijos, tú lo que hiciste fue conocer las películas, los libros, los amigos que ellos frecuentaban, para que entonces puedas hablar en el diálogo, en el idioma que ellos hablaban, interesada y enterada del mundo en donde ellos caminaban. Entonces con eso, de esa manera, los haces críticos y saben que hay una mamá y un papá que están conectados con su mundo. Y también es importante que enseñarlos a los hijos a que se conecten con un mundo más sano, o sea, que les interese el mundo de la virtud. Los hijos tienen que no solamente vivir una prohibición, sino interesarse por algo trascendente en su vida. La forma de sacarlos para abordar eso es interesarlos a ellos, a que sepan que su vida y sus cuerpos y sus decisiones marcarán para siempre, pero no desde el castigo o desde la prohibición, sino presentarles realmente un mundo de virtudes, de valores, como tú mencionabas, que los lleve realmente a animarse a cuidar su cuerpo. Yo he podido hablar con muchachitas que ya están en vida sexual, de 25 años, que con sus novios están en eso, y he podido hablar con ellas sobre lo que significa como un hombre, sea de la época ahora que estamos así, muchachos de esta época, como un no a la relación sexual los enamora. Más bien una muchachita que sabe cuidarse es mucho más valorada, aunque pierda, admiradores. Seguro que muchos hombres se irán de su lado, oportunistas, pero una muchachita que sepa cuidar su cuerpo y decir que no al mismo novio ante la situación de la posibilidad de un matrimonio, de casarse algún día, mucho más enamora a un hombre cuando la mujer se le vuelve alguien inalcanzable, porque al hombre el misterio de la mujer es lo que enamora, pero muchas muchachitas creen que entregarse sexualmente es lo que al hombre lo tiene contento, y no es verdad. Podrá estar satisfecho en lo que vive, pero finalmente esa relación se puede banalizar. Hay una última pregunta que quería también hacerte, Juan, y que conversáramos un poquito de esto, y es que hay muchos padres que pueden identificar en sus hijos adolescentes o inmaduros aún relaciones tóxicas que definitivamente les hacen daño, que pueden haberse dado por diferentes circunstancias, pero de las cuales tú ves que el hijo o la hija no salen de la relación. Y para los padres se convierte en un problema difícil. ¿Cuál sería la mejor manera de tratar de
de ayudar en una problemática de este tipo? Primero, qué bueno lo que dices. Primero identificamos lo que son las relaciones tóxicas para poder ubicarlos y poder prevenir. Por ejemplo, cuando hay consumo de alcohol y de drogas, es claramente eso es hay ya una influencia negativa en la vida de nuestros hijos. También uno puede darse cuenta cuando hay intentos de suicidio. Hay algo más que se está dando en la vida de nuestros hijos que nosotros no nos estamos dando cuenta. Cuando hay intentos de suicidio significa que hay algo que no está bien. No podemos nosotros cerrar los ojos y decir que pero si yo les he dado todo a mis hijos. Eso es muy importante, analizar las causas de base del problema que tiene. Cuando los hijos viven un aislamiento social, y de alguna forma viven ese mundo que los aísla de la realidad en que viven, hay algún tipo de problema que están viviendo. Cuando evitan amigos también hay algo más que está pasando ahí, de que nosotros los padres tenemos que ir a investigar. Por ejemplo, cuando sabemos claramente cuando los niños dejan de ir al colegio con gusto, a los niños chiquitos, es que hay algo que está pasando en el colegio que los padres tienen que investigar. El aislamiento social de parte de los hijos es algo grave, que tenemos que investigar y saber en qué realidad viven los hijos. El hecho también de que una realidad tóxica es que uno justifique el maltrato a su pareja. Cuando dentro de casa los padres viven una situación de violencia, el adolescente vive en un ambiente tóxico. Y el maltrato, todo lo que se habla del femicidio y demás ahora, de hombre o de mujer, si es que el hombre es también el maltratado, las realidades de violencia en casa también es maltrato adolescente. Vive situaciones tóxicas dentro de casa, que no es necesariamente solamente fuera. Hay otra realidad que es cuando tú ves que hay miedo a la pareja que tiene tu hija o tu hijo. Hay algo que se está dando que tienes que saber, porque hay situaciones que pueden estar viviendo ya abuso y no hay opresión de cualquier tipo que está obligándole a tu hijo o a tu hija a vivir cosas que no le está gustando. Cuando tú ves cambios de conducta en la escuela, como te decía, también en notas, no solamente que no quiere ir a clase, sino hay algo que en el medio ambiente de ella está afectando. Por ejemplo, cuando hay problemas de los padres, los hijos demuestran en las notas y en el rendimiento escolar o colegial lo que se está dando. Y eso es indicio de que hay algo más que se está dando. Todas estas circunstancias de vivir un ambiente tóxico tiene que ser evitado. La forma es saber qué está pasando. O sea, necesariamente tienes que acercarte a tu hijo, a tu hija, y mirar qué realidad viven ellos. Y puede ser que la realidad la estés provocando tú misma como padre o como madre. El medio ambiente, cuando los padres son ausentes, cuando trabajan, los hijos normalmente están expuestos a ambientes que no saben controlar. Muy importante todo lo que nos has dicho, Juan, pero también creo que debe haber siempre una comunicación para tratar de solucionar el problema. O sea, ante relaciones tóxicas no vale que se rindan los padres o quienes los acompañan, sino buscar las maneras de poder ayudarlos a que tomen decisiones serias, decisiones informadas, decisiones que incluso necesitarán tomarlas con ayuda externa, con ayuda terapéutica, con personas de apoyo que les podamos brindar a los adolescentes para que puedan comprender esta situación que muchas veces los angustia y no saben cómo poner palabras o no saben cómo salir de ella. Y en eso está también el trabajo un poco nuestro de parte de los padres de tratar de buscar la solución a este tipo de problemáticas para prevenir en ellos cosas mayores, ¿no? Esta comunicación, este poner palabras, este buscar soluciones, sean las que fuere que necesiten, no necesariamente dentro de casa, sino también
terapéuticamente hablando, sí es importante que busquen centros o lo que sea, que les podamos decir, mira, hay una persona que te puede ayudar con este problema, sí sería bueno que visites esta terapeuta o este asesor o lo que fuere, que ayude en esta problemática también, ¿no? Porque son situaciones angustiosas a veces en el hogar, también para los padres que no saben del todo cómo manejar. Pero una relación tóxica siempre tiene efectos negativos y por ahí se puede ir también hablando, poniendo luces, información sobre lo que estas personas están viviendo. Aunque, como hemos dicho otras veces, esto implique que también los padres se formen más en aquellas situaciones que viven los hijos, ¿no? Algo que quería anotar, como para ir terminando, es, estamos hablando de embarazo adolescente. Yo quisiera dejar un mensaje supremamente importante que consideramos aquí en nuestra escuela para padres, es que nosotros tenemos que asumir la vida en el embarazo adolescente. La realidad de un hijo o una hija que está en medio de un embarazo adolescente tiene que ser acompañada, tiene que ser acogida, no como una tragedia familiar, sino más bien como una oportunidad de un nuevo tiempo en casa, ¿no? Yo estoy atendiendo en este día en estos días estamos atendiendo a una señora ya mayor, en donde ella tuvo una experiencia muy fuerte con una persona divorciada y todo, en su momento. Esto es una historia de hace muchos años, pero que cuando los papás supieron que ella estaba enamorada de un hombre divorciado, pues los papás la rechazaron y dijeron, te vas de la casa. Pero cuando supieron los papás que ella estaba embarazada de ese hombre divorciado, el papá cambió tanto de actitud que le dijo, cuenta conmigo, no es necesario que te cases, yo te cuidaré a ti y cuidaré de tu hijo. Y de esa actitud del papá diferente se dio al matrimonio con esta persona divorciada y ahora es un matrimonio de muchos años, de 20 años, que ha ido caminando. O sea, ante una situación que parecía iba a ser peor de lo que estaba, ante la negación de los padres, el rato que el papá supo que ella estaba embarazada siendo una menor, el papá reaccionó y dijo, yo estoy para cuidarte. Qué importante es que cuando se da un embarazo adolescente, los padres reaccionemos en cuidar tanto de la madre, el padre, el caso, acogerlo y decidirse por la vida. Porque mucho más daño se haría a la persona, o sea, hablando de daño, el hecho de que la vida le cambió al adolescente y tuvo que asumir una situación inesperada, imprevista y totalmente en un tiempo inmaduro, pero mucho menos daño se le hace a la persona, se hará en la persona el hecho de que siga el embarazo, hablando de daño en el cambio de planes que tenga en su vida, que el hecho de que lo pierda. Porque eso causará en ella, en los dos, en papá y mamá, una situación traumática que le dolerá toda la vida. Claro, tomando un poco este ejemplo que acabas de poner también, es importante que nos proyectemos en la vida. Lo que en un momento determinado puede significar un problema grave, al paso de los años puede significar algo completamente contrario. Y la vida de un hijo puede significar realmente plenitud para ti, aunque en su momento fue una problemática que se te vino el mundo encima. Y eso es importante porque no somos dueños del futuro y no podemos prever qué sucederá después. Pero el optar siempre por la vida va a ser mucho mejor que el optar por la muerte. Definitivamente así es. Además, solamente para completarte esto que acabas de decir, Juan, el interrumpir un proceso natural causa efectos en la misma naturaleza, la naturaleza de la mujer que se está preparando desde sus hormonas, desde su psicología, de sus tendencias animales, naturales como son las tendencias maternales. El cortar un proceso abruptamente, un proceso natural, causa consecuencias de una manera o de otra. Entonces no necesariamente las soluciones rápidas, como pueden ser la interrupción de la vida,
es la mejor solución, porque no somos quienes podemos darnos cuenta de lo que el futuro depara, y más bien someter a personas a problemáticas más traumáticas de las que ya han vivido, como puede ser una violación, que es una situación traumática que debe resolverse, pero aumentar otro trauma y otro problema, como puede ser el aborto provocado, sí son temas que hay que pensarlo muy detenidamente, por más que hoy por hoy son temas polémicos en esta sociedad, como tantos otros temas polémicos que disparan por todos los lados. Pero claramente nos habla la ciencia y nos habla de la naturaleza de cosas que nos preceden, que no nos hemos inventado, que vienen desde atrás y que de hecho hemos visto muchos frutos. Por eso hay que saber enfrentarse a situaciones como estas y, como bien dices, Juan, dar apoyo a un adolescente en un embarazo es mucho más importante que cualquier cosa, aun cuando ese adolescente tuviera que dar ese hijo en adopción, de acuerdo a sus circunstancias. Si son temas difíciles, respetando el criterio de cada uno, pero que es bueno que mencionemos también. Gracias, Juan, por todo el aporte tan valioso que hemos tenido en este tema. Nada, ha sido un gusto. Y nos vemos en el siguiente episodio.